Eficual Mapu al Centro de Cultura y a la Municipalidad y a este edificio de aquí donde tenemos mucho que aprender este año de la mano de ustedes. Es bastante relevante y muy importante poder traer esta actividad. Les comento que se enmarca dentro del proyecto de intermediación cultural que nosotros como Red Eficual Mapu estamos liderando. Me sorprende gratamente ver a jóvenes empezando motivados en el tema audiovisual. Es muy bueno que partan cuando son más chicos como ustedes, los de básica y los de media también. Esa búsqueda es interesante y nosotros queremos aportarles un poco herramientas para que sigan en esa búsqueda y empiecen a desarrollarse más en el nivel audiovisual. Cuando ustedes ven una película, alguien estuvo detrás de esa cámara y la gente no lo nota en general. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a matar un poco la magia y vamos a aprender cómo se hace la magia. Y en nombre de nuestro alcalde, Manuel Painiquio, quiero dar las gracias al equipo de Eficual Mapu en este primer acercamiento que hemos tenido este año 2018 con este taller audiovisual, con la comunidad escolar, el Liceo de Lumaco, la Escuela Valle de Lumaco y algunos funcionarios municipales que nos dimos cita en este día durante toda una jornada para poder capacitarnos en algunos conceptos del trabajo audiovisual, lo que nos viene pero perfecto para el trabajo que estamos haciendo con la comunidad educativa, con la comunidad escolar y con toda la comunidad específicamente. A mis compañeros y a mí me pareció súper bien la actividad de hoy para aprender más de periodismo, los cuadros igual cómo sacar la fotografía y aprender más sobre esto, que igual es bonito este tema y para seguir en grupo. Y yo vine hoy día porque me invitaron y como no decir que no, si es para el trabajo del taller. Y hoy día aprendí varias cosas. Aprendí los ángulos para sacar una foto, los planos. Una tremenda experiencia hoy día poder recoger todo lo que nos pudieron enseñar. Estamos con los chicos trabajando en el tema de periodismo en el liceo, la cual nos viene pero súper bien el material que pudimos recoger hoy día. Una experiencia única y sé que los chiquillos se fueron muy contentos en el proceso de hoy día. Realmente nos ha ayudado bastante a mí y a mis compañeros, ya que nos ayuda a conocer más cosas sobre cosas que no sabíamos realmente y que también a experimentar cosas nuevas y conocer gente nueva que nos ayuda. Poder trabajar en la imagen, que vamos a hacer desde allá arriba hasta acá. Yo les preguntaba, ¿por qué quieren hacer ese plano? No, porque queremos mostrar el detalle de cuando se pasa el plano, o sea, el mate, perdón, de una persona a otra. Después dijeron que vamos a hacer un primer plano con la cara de la persona tomando mate. Podemos tener una cámara muy humilde, pero si hacemos plano contra plano, si nos movemos aquí, hacemos corte, va a ser mucho más interesante que no importa si uno tiene una cámara de cine. Acción. Eso es como... Ya. 3, 2, 1... En esta oportunidad nosotros fuimos los que insistimos para que poder estar acá, un poco para poder trabajar en conjunto de nuestra parte, Oscar, toda nuestra disponibilidad a lo que crean que podamos aportar. Quiero dar las gracias al equipo que vino de Temuco con sus profesionales que se desplazaron para acá, así es que felicitarles, agradecerles y lo esperamos próximamente en nuestra comuna una vez más.